Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Empezamos una nueva temporada del Paraíso de Ramadán. Espero que estas reflexiones y charlas nos ayuden a saborear más y mejor, si cabe, los momentos mágicos de este mes especial. Llega Ramadán, el esperado y anhelado mes de Ramadán, y con su llegada se produce un gran cambio en nuestra vida. Se dejan de lado hábitos y acciones y se sustituyen por otros. Sin duda lo más destacado de este mes es el ayuno. Y para hacerlo de forma consciente, para que nuestro ayuno sea un ayuno, entre comillas, de verdad, un ayuno pleno, conviene preguntarnos o reflexionar sobre los fines del ayuno. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué Allah nos pide que ayunemos? ¿Y por qué una vez al año? La frecuencia de los actos de adoración en el Islam tiene su sentido. Hay actos que hacemos una vez en la vida y otros que hacemos anualmente y otros que hacemos una vez al mes y otros que hacemos de forma semanal y otros de forma diaria. Y eso depende de la necesidad que tienen nuestras almas de esos actos de adoración. Y también tiene que ver con el impacto que dejan. Hay actos de adoración que dejan en nosotros un impacto para todo el año. Y hay actos de adoración cuyo impacto se debe renovar una vez al año, como es el caso del ayuno. Ayunar consiste en reducir la carga material que llevamos, la pesadez, las obligaciones mundanales, materiales. Todo eso viene el ayuno para quitarnos esa carga, reducir esa carga. Y por otro lado, incrementar la carga espiritual, aumentar la alimentación espiritual, recargar la batería espiritual, lo cual nos da la sensación de ligereza. Si hablamos de dos extremos, uno es la tierra y otro es el cielo, lo material nos atrae hacia abajo, lo espiritual nos eleva hacia arriba, y esa es la sensación que tenemos cuando pasamos un periodo como Ramadán de una buena espiritualidad, una gran carga de espiritualidad, una buena dosis espiritual. Salimos de Ramadán o de la mezquita después de un retiro, salimos con la sensación de volar, de estar en el cielo. Por eso se suele decir que Ramadán es la primavera de los corazones. ¿Por qué es la primavera de los corazones o de las almas? Porque lo necesitan, porque lo esperan, porque devuelve el equilibrio a nuestra vida. El equilibrio entre lo espiritual y lo material generalmente se suele perder durante el año y generalmente la balanza de lo material suele con el tiempo pesar un poco más. Pero viene Ramadán y nos devuelve el equilibrio cargando la parte espiritual. Por eso es la primavera de las almas, de los corazones. Porque también Ramadán resucita las almas cansadas, enfermas y a veces incluso muertas por las cargas, obligaciones de la vida, obstáculos, barreras que se encuentran en el día a día, terminan el año, la temporada, muy cansadas. Entonces viene Ramadán para resucitarlas, devolverles la vida. Ramadán, es cierto que el ayuno consiste en pasar un poco de hambre en lo físico, eso es normal. Pero por otro lado, ese vacío, esa hambre se sustituye por una alimentación fuerte para el alma.
se pasa hambre física, pero se recibe una buena alimentación espiritual. Y cuando se obtiene una buena alimentación espiritual, los efectos son evidentes. Notamos una serie de efectos a nivel personal, incluso a nivel social. Por ejemplo, pues a nivel personal hay una relación directa entre la espiritualidad y la paz, y la serenidad y la tranquilidad, ¿no? A nivel social incluso, la espiritualidad deja una influencia entre las personas, en las relaciones interpersonales, en forma de fraternidad, generosidad, amabilidad, ¿no? Incluso igualdad entre las personas, ¿no? Esos son los efectos en el ámbito social. Y hay un efecto evidente también, y es que cuando recibimos una buena carga espiritual, automáticamente desaparecen algunos problemas de nuestra vida. Desaparecen por sí solos, dejan de suponernos problemas, dejan de ser inquietudes y preocupaciones. Y eso es porque sin una buena alimentación espiritual, sin una espiritualidad adecuada, somos frágiles, somos débiles, y cualquier cosa nos afecta. Pero cuando adquirimos una buena alimentación espiritual, nos convertimos en seres fuertes, obtenemos una resistencia, una inmunidad, y por lo tanto esos mismos problemas que antes nos preocupaban o nos afectaban simplemente dejan de afectarnos. De ahí que, bueno, este año la idea central del paraíso de Ramadán es la espiritualidad. La espiritualidad como necesidad para el ser humano, que no pasa de moda, hoy más que nunca. En los tiempos de materialismo, avances científicos, tecnológicos, el ser humano sigue necesitando una buena alimentación espiritual. Y no solo esto, es decir, no solo reforzar esta idea de la necesidad que tenemos de una buena espiritualidad, sino pues también hablaremos de sus efectos que son muchos, hablaremos de unos cuantos, efectos de la espiritualidad sobre la vida personal, sobre la vida social, familiar, en general. Y vamos a dividir nuestro programa, como hemos hecho otros años, en 3 bloques. El primer bloque, vamos a hablar de la espiritualidad islámica, sus fundamentos, sus ideas centrales, sus reglas, sus métodos, todo. En el segundo bloque vamos a centrarnos en los atributos de Dios, conocer a Dios y sus efectos sobre la vida personal, la vida social también. Y por último, el tercer bloque, el último tercio de Ramadán, lo centraremos en los ejercicios espirituales o los actos de adoración en el Islam y los efectos a nivel individual y social de cada uno de ellos. Como veis, vamos a hablar de la espiritualidad, pero desde un enfoque cotidiano, desde un enfoque del día a día, de cómo esa espiritualidad que adquirimos en Ramadán o mediante cualquier acto de adoración es una inversión para hacernos personas más productivas, más amables, más sanas, y para permitirnos vivir en equilibrio y en armonía con el resto de la creación. La espiritualidad no es un capricho, ni es una afición, ni es una experiencia más, ni es un pasatiempos que hacemos los ratos libres. No, no es nada de eso. Es una necesidad vital para la persona, sin la cual no puede vivir una vida normal. Sin una alimentación espiritual adecuada, por lo menos 1/3 de nuestra vida, de nuestro ser, estaría desatendido, desalimentado, malnutrido, y eso tiene su impacto. Eso provoca un desequilibrio, un desajuste entre nuestros componentes, y de ahí surgen muchos problemas.
Si nos fijamos, la mayoría de los problemas que tenemos hoy como personas y como humanidad surgen de este desequilibrio. Si hablamos del egoísmo, si hablamos de la avaricia, si hablamos del odio, de la desigualdad, todo eso viene de un desajuste en la personalidad de la persona, ¿no? Por eso y por otros motivos, la espiritualidad debe volver a ser una prioridad. La espiritualidad tiene que ser una prioridad en nuestra vida, porque nos permite, entre otras cosas, trascender de lo material, de una vida material limitada, a otra vida más plena. Cuando un compañero del profeta Muhammad, Rib'i ibn Amir, fue preguntado ¿en qué consiste el Islam, vuestra religión, vuestro mensaje? Dice, consiste en enseñarnos a salir de una vida limitada, material, estrecha, a una vida plena, amplia, ilimitada, ¿vale? Y eso consiste en añadir o tener en cuenta la dimensión espiritual de la vida, sin la cual pues la vida es algo muy pequeño, muy estrecho, algo que provoca agobio, ¿no? Es importante devolver su prioridad a la espiritualidad, porque la espiritualidad es la que nos da el significado existencial a las personas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Todas esas preguntas no se pueden entender sin tener en cuenta una dimensión espiritual de la existencia, y porque nos conecta con el más allá, con el mundo infinito, con la eternidad. Aparte de esto, hay algo más práctico de la espiritualidad, y es que la espiritualidad está vinculada con los valores absolutos, los valores que llamamos universales: la justicia, la verdad, la igualdad, la paz, la sinceridad, la paciencia. Todos estos valores se nutren de la espiritualidad. Cuando una persona pierde la dimensión espiritual, muchos de estos valores pues pierden su consistencia y pierden su justificación y pierden su valor. Por lo tanto, podemos decir que la espiritualidad provoca la conducta, lo interior guía lo exterior. La espiritualidad es el núcleo y la conducta es la corteza. Sin una buena espiritualidad, nuestra conducta estaría desorientada, ¿vale? Le faltaría una guía. Por eso, y con esto podemos entender el motivo por el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dedicó más de la mitad de su misión, 13 años, hablando de la fe, de la espiritualidad, inculcando y sembrando el interior de sus seguidores. Durante 13 años, Mecca la podemos llamar en el Islam 13 años de espiritualidad, 13 años limpiando y corrigiendo y sembrando el interior de las personas, para que luego, durante la época de Medina, la cosecha sea unas personas honestas, unas personas sinceras, una comunidad unida, unas personas valientes, unas personas coherentes. Y por eso también el Corán dedica un espacio enorme a esta cuestión. Y no hay más que abrir el Corán y leerlo. Las veces que se repite la fe, la espiritualidad, la conexión con Dios, conocer a Dios, esto ocupa, por supuesto, más de la mitad del Corán. Y de hecho, el Corán también tiene una parte revelada en Meca y una parte revelada en Medina. Generalmente toda esa parte revelada en Meca solo trata esta cuestión, hasta tal punto de que un gran sabio como Ibn al-Qayyim dice: cada verso del Corán habla de la espiritualidad, cada verso del Corán habla
de Dios, conecta con Dios de una forma u de otra. A veces desde la pura espiritualidad, hablando de la fe, de creer en Allah, de creer en el más allá, de conocer a Dios, pero otras veces, dice Ibn al-Qayyim, incluso cuando el Corán te habla de cuestiones prácticas, cuando legisla, cuando habla de normas, cuando habla de la familia, siempre lo conecta con la espiritualidad. Por ejemplo, dice, no seáis injustos porque Dios no ama la injusticia. Fijaros la conexión aquí entre un valor que es la justicia y el amor a Dios, y así prácticamente todo el Corán. Cuando un hombre le pidió consejo al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, le dijo, aconséjame, dime, bueno, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, ¿no? El profeta Muhammad le dijo, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Se puede traducir como di soy creyente y actúa correctamente. Esta sería una traducción literal, pero aquí el significado es construye tu interior, trabaja tu espiritualidad, aliméntate espiritualmente, conoce a Dios, conéctate con Él, conéctate con el más allá. Es decir, termina de ordenar y arreglar tu casa interior y actúa correctamente. Es decir, ten una actitud conforme a eso que llevas dentro. Y encontramos en las enseñanzas del profeta Muhammad muchísimos consejos similares, cuando te dice, quien cree en Dios y en el más allá, que hable bien o se calle. Y aquí está hablando de una cosa de conducta, de la forma de hablar, pero la vincula con la fe en Dios y el más allá. Es decir, si tienes una fe, si tienes una espiritualidad, lo normal es que tengas una palabra adecuada, sincera, honesta, correcta, amable. O dice, quien cree, hay muchos hadices del profeta Muhammad que empiezan así, quien cree en Dios y en el más allá, que sea generoso con su huésped, que sea generoso, en otro hadith, que sea generoso con su vecino. O por ejemplo te dicen, no es creyente quien duerme con la barriga llena teniendo a su vecino pasando hambre. Otra vez vuelve a vincular una cuestión social, que es la solidaridad con una persona necesitada, con algo espiritual, que es la fe. Dice, uno de vosotros no es un creyente de verdad, no llega a ser un verdadero creyente hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Otra vez vincula la conducta y las relaciones sociales con un tema espiritual, con la espiritualidad. O cuando dice los más creyentes, los mejores creyentes, ¿quiénes son? Son los que tienen los mejores modales, tienen la mejor conducta. Es decir, los que consiguen que su espiritualidad se transforme en una conducta, los que tienen la conducta guiada por su espiritualidad. Entonces, estamos hablando de un tema prioritario en el Islam y un tema decisivo en nuestra vida. Es, podemos decir, no solo la brújula, es la brújula y el combustible que nos permite caminar por este mundo. Y por eso yo puedo afirmar que la solución a nuestros problemas, que la serenidad y la felicidad que anhelamos y buscamos está en corregir esto, en reducir un poco la dimensión material que nos tiene muy absorbidos y aumentar la parte espiritual, aumentar nuestra espiritualidad. Y esto es básicamente lo que viene a hacer el Ramadán. Y por eso necesitamos tanto Ramadán y por eso esperamos durante meses la llegada de Ramadán. Y por eso en este Ramadán tenemos la oportunidad real y verdadera de producir y experimentar un cambio verdadero y eficaz y duradero en nuestras vidas. Inshallah, esperemos que así sea. El lema de este programa este año es la espiritualidad primero.
Cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que en el corazón hay un órgano, si este órgano se encuentra bien, pues todo el cuerpo notará el bienestar. Si este órgano se corrompe, pues eso afecta negativamente a todo el cuerpo y se refiere al corazón. La explicación de este hadith es que el profeta Muhammad está diciendo que la espiritualidad es la clave, tanto para el éxito como para el fracaso de una persona. Y por eso debemos cuidarla, cuidar ese corazón que es el que decide, que es el que, ahí es donde está la clave de nuestro éxito, de nuestro fracaso. Y también es porque Allah nos valora por eso. Dios no se fija, dice el profeta Muhammad, no se fija en vuestras apariencias, en vuestra vestimenta, sino en lo que hay en vuestros corazones. Por eso debemos pues, echar la mirada a esos corazones y cuidarlos y estar pendiente de lo que ocurre ahí. Para convertir la espiritualidad en una prioridad, para que nuestro lema, la espiritualidad primero, se pueda llevar a la práctica, tenemos que tomar una serie de medidas, unos cuantos cambios en nuestra vida, que no son complicados. Primero, dedicarle tiempo a la espiritualidad, un tiempo suficiente y de calidad. Segundo, esforzarnos más en este campo. Generalmente nuestro esfuerzo suele ir a otros campos, como los estudios, como el trabajo, como la educación de nuestros hijos, pero suelen ser más campos relacionados con este mundo, materiales, que no digo que esté mal hacerlo, no, al revés, hay que esforzarse en todos esos campos, pero del mismo modo que nos esforzamos en buscar el sustento, pues esforcémonos en el campo espiritual. Otra medida es renovar nuestra espiritualidad, nuestra fe, porque como todo se deteriora, no tiene sentido y a veces es una pena incluso que nos preocupemos por renovar todo, la ropa, el coche, la casa, los muebles, menos los corazones, que es lo más valioso que tenemos, lo más importante, lo más decisivo, lo que más nos pueda condicionar a ser felices o infelices. Otra medida es tratar los problemas y las enfermedades espirituales, porque los hay, existen. Lo que pasa es que, bueno, como no son visibles, pues bueno, no se suelen tratar. Todos tenemos médicos del cuerpo, incluso especialistas. Dice, tengo mi dentista, mi cardiólogo, mi oftalmólogo, pero los problemas espirituales, bueno, pues también hay que tratarlos, hay que detectarlos, diagnosticarlos y curarlos, por supuesto. Otra cosa es sentir la decadencia, la pérdida en el campo espiritual. Si uno de nosotros pasa una semana sin ingresar dinero, una semana sin leer, una semana sin hacer deporte, se siente mal, se siente triste, ¿no? Pues en lo espiritual debemos también aplicar eso. Si pasa una semana sin alimentarme espiritualmente, sin dedicar un tiempo a la meditación, a la lectura del Corán, al recuerdo de Dios, pues eso también me tiene que pesar y me tiene que, doler, ¿no? Y por último, ser un poco más ambiciosos en este campo, aspirar a más y no ser conformistas. Generalmente, bueno, somos ambiciosos en todo, menos en lo espiritual, por desgracia. Y bueno, finalmente pedimos a Allah que renueve la fe en nuestros corazones y le pedimos que llene estos corazones de su amor y los vacíe de todas las enfermedades. Pedimos a Allah que nos permita conocerle, agradecerle y recordarle como se merece y que quite de nuestro camino todos los obstáculos que nos impiden sentir su presencia en cada momento de nuestra vida. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.